de la empresa Halfen y me han invitado los compañeros para hablar un rato de prefabricados de hormigón en general y alternativas que tenemos para utilizarlos, perfiles, transporte, etc. No sé si queréis que empecemos directamente con la presentación personal mía. Yo soy David García, trabajo para la empresa Halfen, que ahora se llama Leviat, porque es un grupo más grande, desde 2005. Y trabajé en Madrid, ahora trabajo en Alemania, estuve en Portugal y espero quedarme en Alemania por ahora. Y cuando quieran, pues podemos empezar la presentación, si les parece. Perfecto. ¿Me escucháis bien? No sé si alguien me puede escribir por el chat, como que me escucha perfectamente y que me entiende. No me escucháis. Vale, entonces sois tímidos. Ok, perfecto. Bueno, pues empiezo a hablar. Lo que decía, soy David García y voy a dar una charla desde la empresa Leviat, Halfen, anteriormente. Hacemos un pequeño índice, lo que decía, yo soy David García, soy ingeniero de edificación, en Madrid estudié, luego estudié arquitectura, perfecto, me escucháis. Y este año estoy haciendo un MBA en gestión internacional de construcción. Estoy en España y también estoy en Dinamarca. Cuando empecé en Dinamarca fue cuando empecé a entrar en contacto con el mundo del prefabricado. En el sur de Europa, por lo menos, el prefabricado no es algo que se llevara mucho antes, por razones que ahora vamos a explicar. Y fue cuando empecé a entender cómo era el mundo del prefabricado. Empecé en Madrid, luego fui a Portugal y luego a Halfen Central, que es Halfen Internacional en parte. Leviat es una empresa que se llamaba antes Halfen GmbH, GmbH, que se dedica a soluciones para prefabricado de hormigón. Empezamos en el 29, casi ya 100 años, en Alemania, en Langenfeld, donde todavía estamos. Y, sin embargo, la empresa empezó a crecer después de la Segunda Guerra. Y esto no es casual. Empezamos a crecer porque el mundo prefabricado era muy necesario porque Alemania estaba completamente destruida. El mundo prefabricado era necesario porque faltaba mucha edificación, pero residencial, incluso institucional, de todo tipo, y también faltaba mucho personal. Desgraciadamente, mucha gente había muerto en la guerra y eran casi todos hombres, que en ese momento eran los que más se dedicaban a la construcción, y todavía bastante. Unido a unas condiciones térmicas que no eran las mismas que tenemos en el sur de Italia o en España. Hace mucho frío y debíamos construir muy rápido, con muy poca gente y con unas temperaturas muy bajas. Es decir, con los hormigones que teníamos en los años 40 o 50, hormigonar era muy difícil fuera, porque los inviernos eran muy duros, los hormigones eran muy malos. Y lo ideal y lo que se empezó a pensar en ese momento es qué pasaría si empezábamos a construir en un sitio cerrado y lo montábamos después en un sitio abierto. Así podemos construir 12 meses al año y no 7 meses, que es lo que se construía en los años 40. Se me olvidó decir una cosa. He visto que he estudiado un montón de veces y he estado en diferentes universidades. Lo que no quiero es que eso se convierta en lo que yo he sufrido durante años en la universidad. Es un señor hablando y los demás escuchando o medio escuchando. Entonces, si tenéis alguna cuestión que me queréis preguntar por el chat, no tenemos muchísimo tiempo, pero alguna cosa que me queráis decir, me podéis interrumpir perfectamente, preguntarme lo que sea, aunque os parezca un poco tonto la pregunta o de un poco de corte, da igual, porque si no aprendemos aquí, pues no estamos haciendo nada bueno. Tenemos muy poco tiempo, la verdad, solo como media hora o casi media hora, pero si tenemos que estar con un tema concreto el tiempo que sea, pues lo estamos. Y continuamos luego después en un webinar en LinkedIn. En principio quiero hablar de sistemas de transporte prefabricados en unos 25 minutos, que no va a poder ser.
vamos a reducir un poco. Sistemas de flex HTA, unos 10 minutos, y sistemas de fachada 5 minutos. Y luego preguntas a través del chat. Pero como he dicho, podemos preguntar entre medias, ¿de acuerdo? Empezamos por sistema de transporte, pues esto es muy sencillo. ¿Qué queremos? Mover elementos de hormigón directamente, que puede ser una losa con 4 puntos, que puede ser una pared con 2 puntos arriba o más puntos, en principio 2 puntos, mover una losa que luego se convertirá a pared, una losa que hormigonamos horizontal y que luego intentamos poner vertical para instalar la fachada, por ejemplo. O un pilar que hormigonamos generalmente horizontal y, evidentemente, es un pilar, colocaremos vertical. ¿Cómo lo hacemos? O una tubería. El problema de mover cosas es que principalmente se pueden caer y luego que hay que instalarla. Es decir, colocaremos los puntos de anclaje en algún lugar que no dificulten luego el desmontaje. Es decir, yo coloco mi pilar y donde coloco el anclaje para que luego pueda acercarlo a la estructura o mi tubería para que luego pueda enterrarlo. Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Por tanto, mover elementos de hormigón con eslingas, que sería como la idea así que todos tendríamos. Pues una losa de hormigón, pues coloco 2 lazos y la muevo. Perfecto. Pero luego, ¿cómo quitar la eslinga? Si estamos a 30 metros y si tengo debajo una losa, quizá me estorba, ¿cómo lo hago? Por lo tanto, se diseñan unos anclajes de transporte que vamos a ver ahora. Mover una arqueta, por ejemplo, o una escalera prefabricada. Es que las fabricadas no se fabrican siempre, pero se fabrican cada vez más. Y la historia es cómo muevo la escalera con unas eslingas, si la voy a apoyar en una losa, con 2 losas, una losa y una meseta de escalera. ¿Cómo la coloco? La moveré por arriba. ¿Y cómo la muevo por arriba? Pues con una especie de gancho o algo que coloque arriba. O un muro de contención. Y tenemos para hacer todo esto una gama de productos. Tenemos anclajes que no voy a hablar de ellos de cada uno porque sería muy complicado y no serviría para nada, que tienen que ver que son con cosas que se enganchan o con cosas que se enroscan, ¿no? Pues están los KKT, los HD o HA y los TPA. Con todos los anclajes haremos cualquier solución. Es verdad que para algunas cosas vale más que para otras, pero con cada producto se puede mover cualquier cosa. Y os preguntáis seguramente que por qué tenemos tantos tipos. Pues es una cosa de historia. Y es verdad que luego cada anclaje tiene una función un poco mejor para unos casos que para otros. Por ejemplo, yo qué sé, hay anclajes roscados que, por ejemplo, no son estupendos para un lugar en el que hiela, en el que se me mete hielo en la rosca y luego no puedo enganchar el gancho sobre el que moveré el elemento de hormigón. Y hay elementos que resisten más temperaturas, menos temperaturas, y luego hay elementos más baratos y más caros. Pero esto al final fue porque Halfen es una empresa que lleva muchísimos años y empezó a crecer internacionalmente y también nacionalmente comprando empresas de muchos tipos. También de anclajes de transporte. Compró Frimeda primero, luego compró DEA, que tenía 2 anclajes, y luego creó un anclaje propio y luego se convirtió en Deviat. Y con todo eso tenemos unos más productos que tienen que ver con usos y también con una historia de compras de la empresa, una política empresarial que fue basada en compra de pequeñas empresas. Al final, ¿cómo vemos el elemento de hormigón? ¿No? Pues yo creo que lo mejor es fijarnos en la naturaleza para entender un poco cómo veríamos las cosas. Al final, yo creo que lo más interesante es entender por qué las cosas se hacen de una manera y de otra, ¿no? Pues si quiero mover un elemento muy fino, pues yo me fijo en los peces. Y pues iré como una cosa que sea como una espina de pez, ¿no? Un pez es cosa delgada, pues colocaré algo que distribuya las cargas en un sentido, ¿no? Pues, hombre, no tengo escamas de pez, pero tengo anclajes nervados, que se parecen mucho a una cosa como que distribuye cargas, ¿no? Como un redondo de acero.
Si tengo una cosa como plana y la quiero mover en horizontal, una losa, pues me fijo los árboles, ¿no? Pues tengo unas raíces, ¿no? Que se expanden en la superficie, ¿no? Que intentarán, pues, transmitir las cargas, ¿no? Pues igual, pues coloco un anclaje, que es como un pinchito que tiene abajo una placa y con unos redondos distribuyo las cargas horizontalmente. Esa es la idea. Y si el elemento no es ni fino ni nada, es como una cosa como masiva, pues un elemento, pues un redondo normal y mucho más esférico, como que va mucho en el perímetro del elemento, que voy a mover. Y ahora decimos, bueno, pues ahora ¿cómo lo calculamos? Entonces decimos, pues nada, muy bien, acero y hormigón. Pues esto lo he calculado yo siempre con el eurocódigo, o que calculáis en Argentina. Pues no, es el único caso seguramente de estas charlas que vais a ver hoy, en los que no se calculan las cosas como estructurado hormigón, porque es que lo que estoy hablando de la de transporte es un elemento que no es de construcción, es un elemento que mueve piezas de construcción, pero que no es de construcción. ¿Por qué? Porque no es permanente y porque no quiere permanecer en el futuro, con lo cual la corrosión no es tan importante, las cargas son diferentes. No tenemos carga de uso, ni coeficiente de maduración tales como los conocemos en construcción, que son como siempre, depende del país, 1,4, 1,6, 1,5. El sismo, por ejemplo, no me afecta, porque mala suerte tendré yo en que mueva una placa de hormigón cuando haya un terremoto. Y si lo hay, intentaré no construir en ese momento. Sin embargo, tenemos cargas dinámicas muy altas porque el elemento, como lo muevo con una grúa estática perfecta o lo muevo con una grúa en un terreno que no es del todo llano, con lo cual va dando saltos. Por gravedad, el elemento de hormigón sube y baja y se crean unos movimientos, unas sobrecargas en un momento dado muy altas. Los hormigones además no son perfectos en este momento porque la placa también la quiero mover cuando el aire se ha encofrado. Es decir, que la placa en ese momento, el hormigón tiene un día, depende de las prisas. No vamos a esperar a 28 días para quitar la placa del encofrado. Lo haremos a un día, 2 días. Hay hormigones además estupendos, eso está claro. Y además, generalmente estamos en una fábrica de prefabricados, con lo cual, pues la humedad es controlada, la temperatura es controlada, etcétera. Pero bueno, a los 2 días, un día, el hormigón como mucho será 15 o 20 metros por milímetro cuadrado. Con lo cual, el hormigón no es como el de la construcción, es un hormigón mucho menos resistente en ese momento. Y luego ocurre lo que pasa en las obras. Tengo un trabajador, una trabajadora que generalmente no tiene mucha experiencia porque ese señor se dedica a mover cosas dentro de la obra, no a mover elementos de hormigón, a no ser que trabaje en el prefabricador. Ahí sí que tendrá experiencia. Pero tenemos que ver que las cosas se producen en un sitio, se transportan en un camión y se construyen en un lugar en el que el personal no siempre tiene experiencia en movimiento de elementos de hormigón. Mueve un palé de ladrillo o mueve un elemento de hormigón. Para él no es diferencia, con lo cual tenemos ahí el peligro de que la experiencia es mucho menor. Entonces, ¿qué norma aplicamos? Porque si no es de construcción, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una norma que habla de mover cosas. Antes teníamos una directiva, lo cual la hacían obligatoria en Alemania, la VDI. No es obligatoria, pero sí, porque, como ya sabéis, depende del país de la construcción. En Alemania hay compañías aseguradoras, como pasa en Estados Unidos, que te obligan a una serie de requisitos para darte un crédito para poder, por ejemplo, optar a una obra pública. Esas aseguradoras te exigen lo que quieran, tanto financieramente para la empresa como elementos de la construcción. Te pueden decir perfectamente, aunque no es obligado, que tal edificio cumpla tal norma para asegurarse que la obra va a tener éxito y que va a recuperar su dinero, esta aseguradora. Hace nada, este año, se ha empezado a haber una norma europea, que es una European Standard, la EN 13555, que, bueno, habla un poco de lo mismo que la antigua, pero ya lo hace obligatorio para Europa, no solo Europa.
Y aquí lo vemos, perdón. Sí, bueno, ahí está muy pequeñito, pero bueno, habla de países de Europa del entorno europeo. También habla de Reino Unido, que ya no es la Unión Europea, y habla de países como Turquía, que son del entorno. Con lo cual, aplica algo más que lo que se conoce en la Unión Europea. Pero es verdad que, aquí lo pongo, que en Argentina no es obligatorio. Se recomienda, evidentemente, pero evidentemente no se puede decir que esta norma sea de obligado cumplimiento en Argentina. Lo que ocurre en Argentina seguramente es que el arquitecto o el ingeniero es responsable del proyecto. Entonces, aunque en Argentina no exista norma para esto, el arquitecto y el ingeniero son responsables de lo que ocurre. Esto nos puede tranquilizar si en algún momento tenemos un accidente. Por lo menos de cara a un proceso judicial, que podamos decir que yo he hecho esto por un motivo y lo calculado acorde a esta norma. La norma controla muchísimas cosas. El movimiento de las cosas, que no es solo la cosa que va dentro del hormigón, el anclaje, que vamos a llamar ahora anclaje de hormigón dentro de la placa, sino también el gancho que lo engancha, la grúa, la cadena que va del gancho a la cabeza de la grúa, etc. Si bajamos de escala un poco hacia el panel de hormigón, pues dentro del hormigón pues tenemos la grúa o el gancho de la grúa, una cadenita, un gancho que va al anclaje y un anclaje dentro del hormigón. Bueno, pues esas tres partes, lo que es el gancho de la slinga al anclaje, el anclaje y el hormigón, es de lo que Halphen se preocupa, por así decirlo. Y he de comprobar el anclaje en sí mismo, que es de acero siempre, y el hormigón que le rodea. Es decir, de nada me sirve que mi anclaje soporte unas cargas maravillosas si luego el hormigón se deshace. Calcularé entonces, y así son nuestras tablas en nuestros catálogos, cómo funciona tal acero en tales condiciones de hormigón, con tal dureza y tales espesores. Y la norma, esto es lo que la norma nos dice, que Halphen cumple esa norma, nuestros productos son acordes a esa norma. Digamos que no es que ustedes tengan que calcular todo acorde a esa norma, sino que deberían elegir una empresa, la que queráis, que sea acorde a esta norma, tan sencillo como eso. Y luego Halphen ya, nosotros decimos que este anclaje en nuestras condiciones soporta estas cargas. Calculamos aquí, esto es lo que dice la norma, cómo es que no se rompa el acero, que no se rompa el gancho, que no se rompa el hormigón alrededor del anclaje, que no exista el blowout, que es como que el hormigón se rompe en las partes bajas del anclaje, o que no se rompa por la parte del pie, que se resquebraje el panel de hormigón, aparte de otros muchos conceptos. Y luego esto era la tracción. A veces el anclaje se calcula a cortante, es decir, que la carga va enrosada con la cara del panel en lugar del perpendicular. Y se producen otra serie de roturas de acero y roturas de hormigón. Todo esto es para calcular el anclaje dentro del hormigón. Os decía al principio que luego hay otros coeficientes de mayoración que tienen que ver con el más importante es el ángulo de la slinga con el anclaje, cuánta carga se transmite en vertical y cuánta en horizontal, cuánta en axial y cuánta en cortante, y el coeficiente dinámico, que varía de 1,3 a 2,5 o hasta 4. Con esas cargas que tenemos y esos datos, entramos en unas tablas, vamos a una especie de software que tenemos en Halphen, o, bueno, tenemos un software, pero yo aplico esta hoja de Excel, en el que vemos cómo se mueve la cosa, cómo son las cargas en cada momento, cómo se lo hormigón en cada momento y qué anclaje debería utilizar. Con esos datos, vamos a estas tablas que ya tienen toda esa información calculada con respecto al espesor del hormigón y la resistencia y elijo el anclaje más adecuado. Y estos colores aquí abajo nos marcan si el elemento está ok, está en verde o está en rojo cuando la carga no es soportada por el anclaje que proponemos.
Esto era un poco lo que quería contar sobre anclajes de movimiento de paneles de hormigón o de elementos de hormigón. No sé si nos ha quedado claro, supongo que no mucho porque he sido demasiado rápido. Si no os parece o tenéis una pregunta, pues pasamos al siguiente punto, o la vais pensando y me las contáis luego dentro de 10 minutos, que es cuando será la ronda de preguntas. ¿Os parece? Buenos días, Francisco. Olvidamos los enlaces de transporte y empezamos a hablar de perfiles de canales HTA. Que son estas cosas de... estamos hablando ya de fijaciones de construcción en elementos de hormigón. ¿Qué pasa en un elemento de hormigón? Que quiero colocar un taco, por ejemplo, no sé cómo decís en Argentina taco, creo que es otra cosa, siempre me confundo, pero bueno, esa cosa que se encaja dentro de un elemento de hormigón, que no. Fierro, pues, no, fierro no es. Bueno, se me ha olvidado buscar taco en Argentina, como se dice. Bueno, esa cosa que se coloca dentro de un elemento de hormigón. Así puedo atornillar cosas a un panel de hormigón, pero colocar un taco, que si no me dices en el chat se dice un taco, es a veces complicado porque el hormigón es muy duro, porque crea en el trabajador una dolencia por taladrar repetidamente durante toda su vida o muchas veces un elemento de hormigón con una vibración, con una maquinaria, tengo elementos, un perno. Gracias, Lucel. Crea vibraciones y luego tengo elementos de electricidad dentro de una obra que casi siempre, desgraciadamente, la seguridad pues es un poco más baja que lo normal, con lo cual puede haber riesgo eléctrico, etcétera. Esto en Alemania hace un montón de años dicen, pues esto no puede ser, porque es muy complicado, es muy caro, tenemos poco personal, pues entonces se hacía tradicionalmente, que esto no lo hacía Halpern, en general en las obras se colocaba dentro del panel de hormigón un taco de madera, y en ese taco de madera atornillaban las cosas. No sé si conocéis los sistemas de prefabricados de cartón yeso, que también cuando se colocan muebles, a veces se coloca una tabla de madera para taladrar allí. Pues algo muy parecido. ¿Qué pasa? Que eso está muy bien, pero claro, los hormigones con un elemento orgánico como es la madera, empieza a tener corrosión, porque es un elemento que se pudre. Entonces se empieza a pensar qué podemos hacer. Pues en Halpern, y esto es una patente de Halpern, dicen, colocamos un canal de hormigón, un canal de acero dentro del hormigón, con una cavidad, como veis aquí, y ahí empezaré a montar tornillos y lo que necesite. Que me permite flexibilidad, rapidez, seguridad, porque el taco estará atornillado bien o mal, tampoco estaré seguro. A todos nos ha caído un cuadro en casa, porque el taco no lo hemos colocado, el perno no lo hemos colocado adecuadamente. Pues esto es la solución de Halpern. A través de ese sistema podemos atornillar elementos que pueden ser de todo tipo, tuberías, anclaje para muro cortina que vemos aquí, todo lo que nos ocurra, todo, pero todo. Se puede instalar para fachadas de vidrio, para centrales nucleares, en los que, por ejemplo, en centro nuclear, el control de los tacos, de los pernos, es muy grande, porque puede haber riesgo de pérdidas, etcétera. Con lo cual, ahí los controles son muchísimo mayores. Cada taco que sea central nuclear debe ser aceptado por muchas personas que llevan la seguridad nuclear, con lo cual, el perfil en esos casos pues es como muy interesante porque tenemos esa libertad. Incluso ahora había fotografías de un estadio. Coloco un perfil que al final viene siendo como un riel dentro del hormigón, en el que veo una línea en el que meto unos tornillos especiales y voy colocando las cosas en ese punto y voy moviéndome y puedo colocarlo ahora, desmontarlo, etc. Ahora, por ejemplo, no sé cómo ha sido en Argentina, pero en Alemania y también en España, yo mucho a España, cuando empezó a abrirse la cultura y el deporte, pues ibas a espectáculos y veías como que
no sé, había como una especie como de distancia de seguridad, ¿no? Como era como dos asientos sí, si vas acompañado, y 2 asientos no, para mantener el metro de distancia o 1,5 metros, ¿no? Entonces, como que nos poníamos allá, o se ponían los señores que trabajaban en esos sitios, a colocar papeles como COVID, no sé, que era un poco patético, ¿no? Que como con un asiento con papel en el aeropuerto y todo, que decías, madre mía, papel lo quita una señora, pone la arriba, no sé qué. Pues fijaos qué fácil hubiera sido si hubiéramos tenido perfiles de Halfen o de otra empresa y colocamos asientos y los quitamos, ¿no? Empezamos a decir, pues nada, la distancia entre asientos ahora es 1 metro, ¿no? Y tengo esa versatilidad. En estadios, por ejemplo, en los que ahora tengo fútbol o rugby, o lo que me dé la gana, pero luego tengo mañana un concierto, entonces quito todos los asientos cuando tengamos otra vez conciertos. Pues eso es un perfil en el que coloco incluso asientos y los quito cuando me convenga. Ahí vemos algunas imágenes de estadios, de escaleras, para colocar la barandilla de la escalera, por ejemplo, como se coloca muchas veces una barandilla en el borde del hormigón y coloco el taco en el borde y se me rompe la esquina, ¿no? Pues tengo un perfil, un riel dentro del que atornillo, pues no tengo problema y aparte me sirve para la seguridad de la obra. Esos perfiles, antes de ir a la barandilla, coloco una barandilla de seguridad y tengo ya otro problema. Esto es lo que decía la barandilla, ¿cómo coloco? Pues ahí lo veis a la derecha, arriba, pues un señor con un perfil que lo grapa a la placa de madera, al encofrado o metálico, lo que tengamos, hormigona, y aquello se queda dentro del hormigón, y sobre ese raíl construiré lo que me dé la gana. ¿Y cómo calculo ese elemento? Pues también tenemos un ZULASU, que es como un certificado de producto, que habla un poco, no sé si os recuerdo un poco el dibujito, a lo que hablamos de los anclajes, ¿no? Pues depende si es axial o es cortante, cómo se rompe el hormigón, o cómo se rompe el acero, o cómo se desdoblan los labios del perfil, etc. O cómo se flexa. Eso se calcula. Por supuesto, con la tecnología BIM, podemos diseñar dónde va cada anclaje, podemos hacer la medición de tal proyecto, cuántos HTA o otro producto van en nuestro proyecto y en qué sitio van, etcétera. Luego, el certificado de sostenibilidad, el acero está producido reciclado, etcétera, todo eso. Mira, y ahora veía aquí una cosita, ¿no? De fuego. Y cómo se comporta con respecto al fuego. Porque diréis, pues David, qué gracioso eres tú, ¿no? O sea, yo coloco un elemento de hormigón, un elemento de acero dentro del hormigón, ¿y qué pasa si me arde el edificio? ¿Se me va a caer la fachada? Porque el acero con el fuego está fatal, ¿no? Pues eso hay un montón de formas de verlo. Primero, con un taco, con una broca o con un perno, tengo el mismo problema. Segundo punto, depende de dónde esté colocado el anclaje. Si es un muro cortina, por ejemplo, lo tengo en borde, pues depende del arquitecto o del ingeniero y depende de la normativa del país, pues seguramente a lo mejor tengo aislados con respecto al fuego los cantos del forjado, con lo cual el fuego no es pasante, con lo cual quedaría aislado el perfil. Aún así, tenemos unos ensayos, por supuesto, con respecto al fuego, de cómo llega la llama y te podemos decir cuántas llamas soporta un perfil de hormigón, un perfil HTA, 30 minutos al fuego y cuál es la disminución de la resistencia. Al final, también podemos calcularlo mayorando resistencia con respecto al fuego, evidentemente. Solo quiero decir con esto que los casos de fuego están pensados y que los problemas de fuego también son peligrosos para situaciones resueltas con brocas o con pernos. Y esto es un poco lo que quería hablar también de perfiles que van dentro del hormigón para colocar cosas, perfiles HTA. Y ya vamos a hablar muy poquito, queda un poquito tiempo, de fachadas que también tenemos en Halfen, sistemas de fachadas. Y me vais a decir, bueno, este chaval va a contarnos ahora cómo se hace una fachada, que dice que ya en Argentina tenemos fachadas, ¿no? No, evidentemente, una fachada se puede resolver de muchas maneras. De lo que Halfen habla es cómo resolver fachadas ventiladas. Fachadas ventiladas, el concepto está como más o menos claro,
aunque casi, bueno, por lo menos en el sur de Europa no se hace mucho desgraciadamente, ahora con esto de la sostenibilidad se lleva un poco más, es cómo resuelvo el aislante térmico de un elemento aislándolo perimetralmente. En el sur de Europa muchas veces lo que hacemos es colocamos una losa de hormigón, una fachada apoyada en el canto de forjado y aislamos por dentro. ¿Qué pasa con esta situación? Que el canto de forjado no está aislado térmicamente, lo cual es un punto térmico horroroso. Si estamos viviendo en Lima, por ejemplo, que la temperatura es muy estable, pues bien, pero si estamos subiendo a otro sitio más frío, ahí hay muchas pérdidas de temperatura. La solución es, cojo un edificio de hormigón, lo aíslo completamente, incluso por el suelo, por el techo, por supuesto, y todas las paredes, y coloco mi fachada. No sé, como las cosas que hacía Cristo, el artista este que embolsaba los monumentos, pues lo embolso de aislante térmico y lo cubro con una fachada. ¿Cómo cuelgo esa fachada? Pues es lo que hace Halfen. Halfen te coloca fachadas de piedra, de acero y de acero. De acero podría ser también, pero no. De piedra, de hormigón o de fábrica de ladrillo, colgando de la fachada, dejando pasante por el interior el aislante térmico. Al final es colocar un elemento entre el elemento de hormigón y la fachada. En este caso de piedra o de ladrillo, colocando unas consolas, el aislante iría entre medias, como aquí veis. O de hormigón. Tengo mi panel de hormigón con un elemento que se llama en este caso FPA, que va colgado de la estructura portante y cuelga la fachada. Entre medias tengo un aislante térmico. Y esto es lo que me ha dado tiempo a contar. Se me olvidó decir, en Argentina trabajamos con Alcor, es una empresa con la que trabajamos en exclusiva en Argentina. Y a través de ella organizamos también seminarios. Yo no sé si tenéis alguna pregunta muy corta que yo pueda resolver, si no, pues me gustaría daros las gracias y que contactaréis con los compañeros de Construcción Activa o con Alcor y organizamos un webinar online, si queréis, sobre el producto que estéis interesados. Porque yo espero que se haya quedado claro algún concepto. No, ya no las tenemos y tenemos un montón de ellas, pero no me va a dar tiempo porque ya está limitado el tiempo. Las uniones entre moldeados son, mira, por los perfiles HTA son una de las soluciones. Coloco un perfil HTA, un carril dentro de un elemento y otro carril dentro de otro elemento de hormigón y entre medias otro anclaje de Halfen, si queréis o no, y unas piezas. Pero hoy no he preparado ese tema. Yo no es el tema moldeado, me he preparado temas más de fachada, no de elementos entre sí. No sé si te vale mi respuesta al papel, sino lo que os pedía. Contactamos con Alcor y organizamos un webinar. Que sirva eso solo como una introducción a lo que es la empresa y lo que puedo ofrecer. Esto es una pequeñísima parte de lo que tenemos y lo que queráis, lo organizamos un webinar con Alcor y resolvemos más dudas, ¿de acuerdo? Pues yo creo que si queréis, habláis con Construcción Activa y os pasan los datos de Alcor. Y si no busquéis Alcor Argentina, y os debe aparecer. Escribís un email, habrá un email de info y Eduardo y Mariano, que son los compañeros con los que trabajamos, os atenderán seguramente muy bien. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Creo que me van a cortar ya en poco y nada. Muchísimas gracias y nos vemos en otro webinar. Gracias.